¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y este es el búnker del canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios. Hoy vamos a presentar algo de lo que venimos hablando también en revista.cienciaymisterios.com.ar, que es nada más ni nada menos que las abducciones de la CIA. Esta presentación que hace José Antonio Caravaca, que está publicada en el portal de noticias, en la revista de la señal Ciencia y Misterios, y que también tiene una entrevista que formó parte de los especiales de Año Nuevo de la señal Ciencia y Misterios. Una entrevista en la que hablamos acerca del caso Vilas Boas, de las conexiones con el proyecto MK Ultra, con la utilización de drogas alucinógenas y bueno, muchísimas cosas que tienen que ver con algunos de los puntos más oscuros de las actividades de la CIA, de la Central de Inteligencia de Estados Unidos en territorio sudamericano. No te lo pierdas, escúchalo ahora. Es José Antonio Caravaca dentro del especial de Año Nuevo de la señal Ciencia y Misterios, hablando de las abducciones de la CIA. También aquí abajo tenés los links para acceder a la nota completa, al trabajo completo escrito de José Antonio Caravaca. Escúchalo, la verdad no tiene desperdicios y es una visión nueva, interesante, quizás no definitiva, pero muy interesante acerca de lo que sucedió en los años 60 y 70 aquí en Sudamérica. Ahora, en la señal Ciencia y Misterios. La señal Ciencia y Misterios. La señal Ciencia y Misterios presenta entrevistas. José Antonio, te voy a llevar quizás a un campo un poco más experimental dentro de la charla que estamos teniendo, pero que tiene que ver también con los proyectos secretos norteamericanos, por eso no desentona tanto. Cuando uno revisa tu teoría de la distorsión, uno se encuentra con eventos, con casos, con hechos que tienden justamente a tener este tipo de relación con el testigo y generar como una suerte de realidad alternativa, ¿no? Y utilizar un poco el bagaje cultural del testigo para generar un tipo de realidad plausible o comprensible, lo que me parece que no sería tan extraño a la hora de una civilización extraña o de una inteligencia diferente a la hora de que quisiera comunicarse con nosotros. Me parece que no sería algo tan descabellado pensarlo, pero ¿en algún momento te has puesto a pensar en la posibilidad de que parte de estos encuentros o parte de estos eventos a veces tan bizarros estuvieran relacionados a los programas secretos norteamericanos ya más destinados y hablando dentro de, por ejemplo, de la CIA, a el control mental, al control de masas, a las distracciones, las grandes distracciones? Digo, ¿en algún momento has analizado esta posibilidad cuando te enterás de los estudios con ácido lisérgico, de los estudios sobre las frecuencias de ondas cerebrales, un poco también revisitando, ¿por qué no?, lo que decía John Keel acerca del superespectro y de las personas que son capaces de bajar cierto tipo o de tener contacto con cierto tipo de información y quizás encontrar la manera de implantar ideas donde, o por lo menos era lo que querían, ¿no? Ellos muchas veces, en muchos documentos queda en claro que estaban buscando la posibilidad de implantar ideas en personas que les sirvieran con un objetivo. ¿Te parece que algo de experimentación puede haber tenido que ver con algunos de estos eventos tan extraños de los que hablas en tu trabajo y en tu investigación? Por supuesto, precisamente el gran enigma del fenómeno OVNI, lo que ha llevado a tantísimos años de elucubraciones, de elaborar infinitas teorías prácticamente, es el hecho de que se dé lo que estás narrando, que dentro del saco se estén introduciendo diferentes elementos que, aunque conexionados, no tienen el mismo origen y por tanto en un análisis puede llevar a verdaderos quebraderos de cabeza. No me cabe duda de que no solo el hecho de los encuentros cercanos, sino que prácticamente toda la faceta que ha mostrado el fenómeno OVNI ha sido utilizada y aprovechada por los diferentes servicios secretos
y los diferentes gobiernos y los diferentes ejércitos del mundo para llevar a cabo todo tipo de experimentaciones. Un buen amigo, ufólogo norteamericano, Rick Reynolds, me comentaba en una ocasión que él habló con un agente de la CIA que le dijo, entre otras cosas, que en la década de los 50 y 60 había un grupo de la CIA en algunas zonas de Sudamérica organizando y montando una serie de experiencias ficticias de secuestros alienígenas con diferentes drogas y elementos psicodélicos para inculcar en determinados sectores de la población la creencia de la visitación alienígena. Y uno de estos casos te sonará inmediatamente, puesto que este confidente le comentó a Reynolds que uno de los incidentes que había creado este grupo de infiltrados de la CIA en Sudamérica era precisamente el caso de Vilas Boas. Ah, el famoso caso de Vilas Boas, además uno de los primeros. Sí, decían que tenían una furgoneta, tenían un camión equipado en el interior con focos, con luces y diferentes elementos para hacer creer, como, aparte de que el testigo fuese drogado, para hacerlo creer que estaba viviendo una experiencia de secuestro. Y ahí no solamente entraba el planteamiento o el objetivo de crear una creencia ficticia, sino simplemente también el hecho de experimentar hasta qué punto las personas podían ser sometidas mediante la utilización de la droga a escenarios irreales y hacerlos como si fuesen tangibles, como si fuese una realidad. Y esto para algunos incluso pudo ser un campo donde se estudió la forma de crear todo tipo de sujetos que fuesen manejables a nivel psicológico, claro, para diferentes cuestiones. Y ahí entraríamos en un tema también muy problemático de lo que se ha hablado de los cabezas de turco que se han utilizado para algunos asesinatos, algunos magnicidios de cierta importancia. José Antonio, y yendo al tema OVNI de vuelta, saliendo de los cabezas de turco, pero quedándonos un poco con ellos, entonces es como vos decís, es un quebradero de cabeza realmente, sobre todo poder discernir qué puede corresponder al fenómeno OVNI o a los fenómenos paranormales o al misterio propiamente dicho, y qué puede corresponder al misterio humano de esta experimentación indiscriminada sobre sujetos de prueba elegidos al azar en lugares del mundo donde quizás no les iban a hacer demasiado problema por la situación política del momento. Digo, hay todo como un caldo de cultivo de una época muy confusa, muy convulsa también en distintos puntos del mundo. Fernando, estamos hablando de que son muchas preguntas que se arrojan todas al mismo saco. Claro. Te pongo un ejemplo. A finales de la década de los 80, principios de los 90, yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios testigos aquí en la zona de Cádiz que me hablaban de unos misteriosos objetos triangulares negros que sobrevolaban algunas poblaciones cercanas a donde yo resido. En Jerez hubo varios avistamientos y también por la zona de Cádiz capital, y realmente aquello parecía tener algún tipo de vinculación con otros avistamientos ocurridos en el mundo, los cuales se hablaba de objetos triangulares. ¿Cuál fue mi sorpresa tras hacer varias investigaciones? Comprobar cómo en la base de Rota que hay aquí en Cádiz, que utilizada por el ejército norteamericano, en esos años estuvieron varios F-117, claro, estos famosos aviones de planta triangular, y que estuvieron haciendo vuelos de prueba aquí en España. Por tanto, sí, imagino que algunos testigos que no llegasen a conocer algunas de las publicaciones que se realizaron en la época explicando este caso, pues realmente a día de hoy seguirán creyendo
que aquel extraño objeto negro que les sobrevoló y de forma triangular realmente era una nave alienígena. Por tanto, como decía, estamos hablando de que el gran misterio que tiene el fenómeno OVNI ya no es solamente desentrañar cuál es su origen o cuál es su naturaleza, sino es simplemente empezar a separar y hacer diferentes apartados y ir poco a poco intentando discernir qué es lo que podíamos enmarcar dentro de lo que se puede considerar como genuinamente fenómeno OVNI y cómo separarlo de las demás cosas que se le están agregando y que, aunque vinculadas, pero que no tienen ningún tipo de relación con el genuino. Ahora te voy a hacer una pregunta que es un poco difícil. Justamente en este discernir, en este buscar quizás el germen o la fibra esencial del fenómeno o de los distintos fenómenos también asociados, ¿hay algún punto que a vos te parezca determinante como para comenzar a hacer un seguimiento más allá de los datos que van apareciendo acerca de las pruebas de aviones militares, de estupefacientes, más allá de estos datos que van apareciendo? ¿Vos te parece que hay algo que marca al misterio como justamente un evento de misterio y que lo separa fehacientemente de otros eventos que pueden ser explicados de otra manera? Hombre, particularmente yo siempre he sentido una gran afinidad por los encuentros cercanos. Para mí representan la mayor oportunidad de tener suficiente material para de alguna manera saber la envergadura del enigma al que nos enfrentamos. El hecho de que personas de diferentes partes del mundo digan que se han topado con un objeto posado en tierra y que alrededor de ellos había actividad provocada por humanoides que descendían de estas aeronaves, me parece una de las evidencias más interesantes del fenómeno OVNI para ser analizada y que de alguna manera nos puede llevar a conocer cuál es su verdadera esencia, pero como digo, enmarcada dentro de lo que son los encuentros cercanos. Yo creo que esto es radicalmente diferente, o creo que es radicalmente diferente a lo que hablamos al inicio con el incidente de Roswell, por ejemplo, que puede tener un origen completamente distinto a lo que nosotros los investigadores hemos estado etiquetando como encuentros cercanos. Y estos encuentros cercanos, dentro de los encuentros cercanos, ¿cuáles te parecen que son los más jugosos, los más apetitosos para el investigador? Como para hacer una breve reseña, ¿cuáles son las características que te parece que son las más destacables, las que más datos arrojan acerca de la verdadera naturaleza de lo que se está persiguiendo? Hombre, desgraciadamente la mayoría de los incidentes de cierta envergadura en este campo han ocurrido mucho tiempo atrás en el cual nos encontramos, desgraciadamente, y por causas que todavía ni siquiera podemos aventurar. Aquellos celebrísimos encuentros que se producían en la década de los 50, 60, 70, hasta bien entrada la década de los 80, pues prácticamente han desaparecido en la actualidad. No tenemos ni siquiera una mínima parte del volumen de la enorme e interesantísima casuística que se producía tiempo atrás en el siglo pasado. Aunque utilicemos este término, no estamos hablando de una distancia temporal insalvable, estamos hablando de 30, 40, 50 años, y yo creo que también este dato, que ha sido de alguna manera obviado por muchos investigadores, es interesante de analizar y de discutir cómo la casuística se ha replegado de una manera tan evidente, cuando hay que recordar, por ejemplo, la década de los 50 en Francia, durante el famoso año de 1954, que se recopilaron decenas de casos. En España, la década de los 70 fue brutal la cantidad de avistamientos y de encuentros cercanos que hubo. En Argentina, un tanto de lo mismo también en aquellos años de los 60, 70, y de manera inexplicable, como digamos, quizás la palabra que más
podíamos utilizar para definir el fenómeno OVNI. De forma inexplicable, toda esta casuística fue diluyéndose poco a poco hasta prácticamente desaparecer, entrando la década de los 90 y ya prácticamente con la entrada del nuevo siglo, exceptuando algunos casos puntuales, pero digamos que aquella ingente cantidad de encuentros cercanos han prácticamente desaparecido. Y respondiendo a la pregunta que me formulaba, yo creo que todos aquellos casos protagonizados por personas de cierta seriedad y tal, que han tenido un encuentro cara a cara con el fenómeno, que han descrito una vivencia con cierta dosis de realidad, tal, de alguna manera nos puede acercar a discernir o llegar a conocer que estamos verdaderamente ante un encuentro real, entre comillas, siempre teniendo en cuenta que todavía no sabemos realmente a lo que nos enfrentamos. La gran pregunta, ¿no? Saber a qué nos enfrentamos cuando nos vamos un poco atrás del misterio y le sacamos la etiqueta del ovni, la etiqueta del fantasma, la etiqueta del evento paranormal. A qué nos enfrentamos cuando nos estamos enfrentando a lo desconocido y a eventos que siguen sucediendo, quizás en otro orden de lo desconocido, en otro orden del misterio, quizás tomando otra forma, pero que quizás hasta incluso cambian en su presentación, ¿no? Algunos han sugerido que formaba parte de un proyecto de investigación que finalizó, otros han sugerido que es algo cíclico, que va y viene con las décadas y con el tiempo, y que quizás en unos años tengamos otro resurgimiento de este tema. ¿Vos cómo lo interpretás o qué alcanzás a atisbar, y ya para ir cerrando un poco, en la distancia de todos estos eventos y de cómo se han comportado, de cómo se han diluido? ¿Qué puede ser lo que haya estado sucediendo? Aunque sea un poco una idea. Yo en contra del planteamiento que formulabas, que ha sido expuesto a lo largo de estos últimos años, de estas últimas décadas, por algunos compañeros, de que estamos hablando de cosas cíclicas y que pronto quizás viviremos una gran oleada ovni como la de antaño. Yo creo que esto no se va a producir. Ojalá me equivoque. Yo creo, y vuelvo a insistir, que existe un elemento que se ha pasado por alto, que no se le ha dado todavía la importancia que tiene, y es el hecho, como digo, de que el fenómeno, por razones que deberíamos de analizar, se ha replegado y ya no se muestra de una forma tan ostensible como lo hacía hace décadas. No hay que ser tampoco muy inteligente para saber que a día de hoy, si se produjese una mínima parte de la casuística, por ejemplo, de los años 50, tendríamos imágenes nítidas de las supuestas naves y de sus supuestos tripulantes, porque prácticamente hoy día cualquiera lleva un móvil con cámara y lo inmortalizaría sin ningún tipo de problema. Fíjate que yo creo que de los aviones hipersónicos del Concorde, creo que solamente ha habido 2 estrellamientos y uno de ellos ha sido filmado. Claro. Bueno, qué buen punto ese, ¿no? Claro, imagínate a día de hoy, yo no te estoy hablando, en mis mejores sueños, de que se volviese a vivir una década como la de los 50, para mí sería fantástico. Imagínate un año como el 54 que se produjese en el 2024. Claro. Y imagínate la cantidad de filmaciones y sobre todo si uno analiza, por ejemplo, las fotografías ufológicas de aquellas décadas con las de hoy. Hoy nada más que se fotografían luces lejanas y puntos oscuros que parecen pájaros, y de hecho lo son. Ya está, ya no se ven esas fotografías de objetos discoidales como en forma de platillo. No hay una aproximación que se pueda comparar con el registro fotográfico que se hacía hace tantísimas décadas. Por tanto, yo creo que hay un elemento que se ha pasado por alto. Se quiere escudar con el asunto de la oleada cíclica. Incluso algún compañero me llegó a decir, es que no recuerdo el nombre, no es porque lo quiera obviar, me dijo que ya quizás los extraterrestres han aprendido mucho de nosotros y que ya no necesitan hacer tantísimos encuentros como en la antigüedad. Pero claro,
es que aprenderían muchísimo, porque simplemente en el año 54, con todos los aterrizajes que se produjeron, no necesitarían haberlos reproducido en el 55, en el 56, en el 66, en el 76. Sin embargo, lo hacían. Y en el 78 aquí en Argentina tuvimos una oleada que fue la más fuerte. La década de los 70, que coincidió prácticamente con la española, y por tanto yo creo que hay una serie de elementos que ni siquiera se ponen sobre la mesa para analizar, y yo creo que el hecho de yo creo que se ha intentado siempre pensar que el fenómeno OVNI es una cosa predecible, entre comillas, el pensar que ha habido épocas buenas, épocas malas, y que volverán las épocas buenas. Y si te fijas, desde cuándo siempre ha habido investigadores que en la década de los 60, 70 pensaban que ellos iban a vivir por fin el gran acontecimiento, el gran caso que iba de alguna manera a abrir los ojos a todo el mundo sobre la realidad del fenómeno OVNI. Y siguen pasando los años, siguen pasando los investigadores, cada uno piensa que va a vivir en la época clave, y los años pasan y seguimos prácticamente igual. Sí, en algo que además parece venir repitiéndose, o por lo menos teniendo una presencia con diferentes formas a través de siglos, ¿no? Y que... Sí, además esto parece el día de la marmota. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo con vos, José Antonio. José, para darle un cierre definitivo a la charla, para agradecerte, ¿qué se viene para 2016 en este sentido, en el sentido de la investigación, de poner las cartas sobre la mesa, de tratar de indagar donde no se indagó antes? Contame un poquito, aunque sea medio secreto, pero un poquito, ¿no? Bueno, en el 2016 viene cargado de muchos proyectos, de muchas ilusiones, de hacer también un alto en el camino. Llevo también muchos años viajando, recopilando muchísima información, y ya también es hora de recapitular, de analizar, aunque nunca he dejado de estudiar la casuística y de publicar, pero de hacer ya algo más profundo, y creo que me voy a embarcar en algo relacionado con Roswell. No sé exactamente en qué concluirá, pero en este sentido espero hacer una aportación curiosa en este sentido y aportar mi granito de arena a esclarecer, o por lo menos documentar, para mí uno de los hechos más paradigmáticos dentro de la casuística ufológica mundial. Y enlazamos con el inicio de la conversación, que yo creo que Roswell representa prácticamente todos los sueños de cualquier investigador, puesto que sería un buen punto para explicar algunas facetas del fenómeno OVNI, el hecho de que quizá el gobierno norteamericano pudiese recuperar los restos de una nave extraterrestre, que, como decía, también creo que quizás no tenga nada que ver este hecho con lo que nosotros hemos estado estudiando dentro del campo de los encuentros cercanos, que puede ser un fenómeno totalmente diferente al hecho producido en Roswell, cualquiera que sea la naturaleza del hecho que allí se produjese. Interesantísimo, José, y ojalá tengamos el resultado de esa recapitulación, de ese trabajo un poco introspectivo también que vas a hacer, y de estas investigaciones que haces con tanta pasión, con tanto amor. Por lo pronto, por la amistad, el cariño y sobre todo el tremendo respeto que tengo a tu excelente labor como divulgador, te puedo adelantar que estamos haciendo un trabajo muy interesante relacionado con el famoso telegrama de Roger Ramey, que ya se ha hablado muchísimo, que quizás pudiera contener algunas claves del incidente Roswell, y en ese sentido también te puedo anticipar que va a haber muchísimas novedades. Bueno, muchas gracias, y sabés que el respeto es mutuo, José Antonio, y sabés que la amistad es unida de vuelta. Gracias por el adelanto, gracias por compartir esto en el programa. Ahora sí me quedo con muchas ganas de saber más al respecto. Confío en que, aunque sea por periodo, me vas a ir tirando algunos adelantos. Sí. Como hacemos siempre. Y nada, te espero ya cuando lancemos con la temporada oficial de la señal Ciencia y Misterios
ahora en este 2016, para que de vez en cuando podamos compartir estos casos tan interesantes y estas charlas que tenemos siempre, que bueno, nada, el gran público también lo tiene que disfrutar aquí en Latinoamérica y en Argentina, como se ha disfrutado de otras maneras. Un tema Roswell que incluso el año pasado nos tuvo allí, despierta tantas pasiones que nos tuvo en algunas cosas que también despertaron muchas pasiones. José Antonio, también fue un placer vivirlo con vos y lo quería repetir, te lo quería decir otra vez, así que nada, muchas gracias por estar en esta edición especial de La Señal Ciencia y Misterios. A ti, para mí ha sido un auténtico placer y volveremos a compartir tertulia hablando del tema OVNI. La Señal, Ciencia y Misterios.